Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Bendiciones de parte del Señor para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Saludamos también a los pastores, a los ministros, a los misioneros, a aquellos obreros que trabajan para la obra del Señor. También reciban de parte de nosotros nuestra bendición en Restaurando Familias para Cristo. Aquí estamos nuevamente con cada uno de ustedes para llevarle esa palabra, ¿verdad?, de parte del Señor en esta preciosa mañana. Así que estamos, ¿verdad?, contentos por eso. Para aquellas personas, ¿verdad?, que nos están comenzando a ver, respondo al nombre de Ángel Viruet, por la gracia y la misericordia de Dios, obrero del Concilio Latinoamericano y capellán de la Global Christian Federal Ministry. Estamos, ¿verdad?, bendecidos de parte del Señor y estamos compartiendo con cada uno de ustedes esta hermosa palabra, ¿verdad?, ya que esta es la gran comisión que el Señor nos ha dado y tenemos que cumplir primeramente con el Señor, y lo hacemos con todo el amor del mundo, ¿verdad?, para cada uno de ustedes, porque entendemos que cada uno de ustedes es importante para el Señor. Así que les invitamos, ¿verdad?, en esta mañana a que comparta con nosotros, ¿verdad? Y para aquellas personas que tienen su Biblia, ¿verdad?, lista, pues vamos a estar considerando el libro de Pedro, en Primera de Pedro, en su capítulo 2 y en su versículo 9, para aquellos que no tienen una Biblia, ¿verdad?, y no tienen a la mano, ¿verdad?, la palabra del Señor. Les invitamos también a que nos escuchen, ¿verdad? Nos escuchen, porque entendemos que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Así que les invitamos cordialmente, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Y vamos a dar comienzo, ¿verdad? Y vamos a leer en ese versículo 9 de segunda del capítulo 2, ¿verdad?, de Primera de Pedro. Así que leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Una palabra preciosa, hermosa de parte del Señor. Y queremos, ¿verdad?, que usted centre el tema, ¿verdad?, de esta palabra en esta mañana. Porque, como había dicho anteriormente, me gusta siempre ponerle un tema, porque a veces el tema nos hace recordar esa porción de la palabra del Señor, ¿verdad? Y le vamos a ponerle en esta mañana por tema, usted va a apreciar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y dice el tema: no te confundas, no te confundas. Dios te conoce, ¿verdad? Ese es el tema de esta mañana para cada uno de ustedes. No te confundas, Dios te conoce. Así que en esa misma, en ese mismo pensamiento, ¿verdad?, yo quiero que usted entienda lo que significa la palabra confundir, ¿verdad? Ya que es la palabra que sobresalta en el tema, ¿verdad? Y confundir significa turbar, ¿verdad? O perturbar. Vamos a decirlo de esta manera: perturbar. O la mezcla, escuche bien, la mezcla de elementos diferentes que hace que resulte difícil de reconocerlo, ¿verdad? Y bajo esa definición tan interesante que nos da el diccionario de la Real Academia Española de lo que significa la palabra confundir, es algo, ¿verdad?, que perturba, ¿verdad? Algo que perturba es algo que como que te saca de la realidad de lo que está sucediendo, ¿verdad? A veces muchas personas son perturbados, ¿verdad?, por diferentes situaciones. Y se confunden, ¿verdad? Hay personas que a veces pasan por una situación y no hayan qué hacer. Están como que no encuentran una respuesta
y su mente comienza a perturbarse de tal manera que se salen aún de la realidad. Mi alma te adora, Jesús. Entonces, cuando analizamos la palabra confundir, ¿verdad? Según lo que el diccionario secular nos está diciendo, el significado, ¿verdad? Y dice que es la mezcla de elementos diferentes. En pocas palabras, muchas situaciones van a llegar y se van a comenzar a juntar una con la otra y cada una va a ser de aspecto diferente. Entonces, cuando todas esas cosas diferentes van atacando nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Como creyentes, le vamos a darle este pequeño mensaje, ¿verdad? Para aquella persona que está perseverando en una iglesia. Aquella persona que está sirviendo al Señor, ¿verdad? En la iglesia donde esté congregándose, ¿verdad? Hay personas que se comienzan a perturbar sus mentes. Entonces comienzan a venir situaciones a su vida, ¿verdad? Y comienzan a haber una mezcla de diferentes situaciones. Mira, aún el celo dentro de la iglesia, aún las contiendas, los chismes, los pleitos y todas estas cosas que dañan el cuerpo de Jesucristo son los elementos que se van mezclando y van perturbando la mente de aquella persona que está sentada en esa congregación. Bendito su nombre para siempre. Entonces hace que resulte difícil reconocer primeramente lo que está sucediendo y segundo, hace muy difícil también entender cuál es el propósito de Dios para su vida, cuál es el propósito de Dios en la vida de esa persona, amado hermano. Mira, cuando Dios llama a una persona y lo rescata, lo salva, ¿verdad? Y le da vida eterna y le dice porque por medio de su palabra todos fuimos llamados para recibir la gracia del Señor. Entonces, pero también hay personas que tienen un llamado específico dentro de la casa del Señor para ejercer ciertas tareas que el Señor le va a encomendar. Muchas personas, ¿verdad? Tienen un llamado evangelístico, otros tienen un llamado al pastorado, otros tienen un llamado tal vez al campo misionero, otros para la exhortación, otros para el servicio. Entonces son diferentes llamados que el mismo Espíritu Santo le va dando a cada persona para la edificación primeramente de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces muchas personas se confunden aún dentro de las iglesias porque no saben realmente cuál es su llamado, no saben cuál es el propósito por el cual Dios los salvó y los llevó a ese lugar para que ellos crecieran, ¿verdad? En un solo cuerpo, en una sola mente, en un solo conocimiento, ¿verdad? Que es el conocimiento de Jesucristo. Alcanzar la plenitud del conocimiento de Jesucristo para llegar a la estatura, como dice la palabra, del varón perfecto. Ese varón perfecto es Jesucristo. Entonces, las personas se confunden. ¿Y por qué las personas se confunden? Por la sencilla razón de que a veces descuidamos un área en nuestra vida, descuidamos esa área espiritual, descuidamos a veces nuestra vida en lo que es la cuestión de la oración, lo que es el ayuno, lo que es la búsqueda en la intimidad con el Señor, lo que tú haces después que sales del culto, que sales de la iglesia o que sales del lugar donde te reuniste a buscar esa armonía, ¿verdad? Y adorar al Señor. Entonces, cuando salimos de todo ese sistema, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo después que ya no estamos congregados? Entonces, ahí es que se identifica la vida de cada creyente. Mi alma te adora. ¿Por qué? Porque ahora es que entonces vamos a ver si verdaderamente esa persona sabe cuál es su identidad después que sale de la iglesia, después que sale tal vez de su lugar de trabajo, que sale tal vez de ese lugar de reunión. Ahí es que se sabe entonces. Tenemos que saber cuál es nuestra identidad primeramente dentro de la iglesia, cuál es nuestra identidad de parte del Señor cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Y nos escoge y nos hace estar en este evangelio que es tan santo, tan sagrado, donde muchas personas lo han perturbado y han hecho tantas cosas malas y negativas y han desacreditado el evangelio de Jesucristo. Pero yo le voy a decir algo, amado hermano, no te confunda porque Dios te conoce, no te confundas porque Dios es el que hace todas las cosas y en Dios no hay confusión, amado hermano, en Dios no hay confusión. Yo quiero que usted entienda este término en esta mañana. Así que
yo quiero que usted, ¿verdad?, siga conmigo, ¿verdad? Y vamos a entender qué es lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pedro, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido. Estas son las palabras que salen del apóstol Pedro, pero que son inspiradas por el Espíritu Santo para decirle a cada persona que el Señor salvó, le está diciéndole y le está acordando de que también nosotros somos linaje escogido. Y para poder entender lo que es linaje escogido, ¿verdad? El linaje viene siendo aquella descendencia que va a provenir, ¿verdad?, de una persona en un específico tiempo. Entendemos, ¿verdad?, que al principio el linaje venía de Adán, porque Adán fue el primer hombre sobre la tierra, el primer hombre creado por Dios, para que de su linaje, ¿verdad?, saliera todas las demás personas que iban a poblar la tierra. Entonces, del linaje de Adán vino toda la población humana. Pero ¿qué pasa? Entró el pecado al mundo por causa de la desobediencia de aquel hombre, ¿verdad?, llamado Adán, y de aquella mujer llamada Eva. Entonces entendemos que por causa de la desobediencia del hombre hacia Dios, no fue la desobediencia del hombre hacia la naturaleza o hacia algún pariente, no, la desobediencia fue, ¿verdad?, para Dios. La desobediencia fue a Dios. Ellos desobedecieron el mandamiento de Dios, ¿verdad? Y no quiero entrar mucho en esos detalles porque me voy a salir demasiado tiempo de lo que les quiero decir. Entonces, por causa de la desobediencia del hombre, todo ese linaje se corrompió de tal manera que hubo un momento donde Dios tuvo que levantar un hombre llamado Noé para predicar aquella palabra en aquel tiempo tan atrás en lo que es la descendencia humana. Entendemos que la misma tierra da señales de que aquel gran diluvio que destruyó la tierra y cual destruyó toda la humanidad en ese momento, entonces entendemos, ¿verdad?, que aquel suceso fue un suceso real. Entonces Dios tuvo que destruir aquellas primeras generaciones, aquella población, por la sencilla razón de que aquella gente se habían corrompido de tal manera que aún el mismo Jesús, cuando vino a este mundo, tuvo que decir que en los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé, donde la gente comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento y dijo al mismo Señor Jesús que estos tiempos serían como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que estamos viendo a nivel mundial, lo que estamos viendo en nuestro panorama constantemente a través de la televisión, a través de las noticias, a través de los diferentes medios de comunicación, la radio, el internet. Todo esto nos está diciendo que la humanidad se ha corrompido mucho más que en los tiempos de Noé. Entonces la palabra profética del Señor se está cumpliendo, y entonces Dios había llamado al hombre para que el hombre fuese un hombre santo, fuese un hombre que pudiera, ¿verdad?, tener comunión con Dios, pero por causa del pecado del hombre esa comunión se rompió. Entonces Dios tuvo que entablar un plan eterno, ¿verdad?, para poder traer redención al hombre. Y vamos a decir que adelantando bastante la historia de la raza humana, vemos que entonces el Señor tuvo que levantar un hombre, ya que aquella generación también de Noé y sus hijos, ¿verdad?, que fueron los que quedaron, ¿verdad?, con sus nueras y todo eso, aquellas personas comenzaron nuevamente a poblar la tierra, y vuelve la tierra a caer en el mismo error, en el mismo patrón de error de la gente antes del diluvio. Entonces vemos que ya la generación de Noé se comenzó a corromper de tal manera, amado hermano, que hasta el sol de hoy todavía estamos sintiendo el efecto de esa desobediencia. Entonces vemos que todos esos linajes se corrompieron. Entonces tuvo que Dios levantar un hombre para que de ese hombre, como dice la palabra, ¿verdad?, en el libro de Génesis, que Dios iba a levantar de un hombre muchas naciones. Ese hombre era llamado Abraham, y Abraham, la Biblia registra y dice de él que él no servía a Dios, pero que él lo llamó por su gracia, para que entonces en él fuesen bendecidas toda la familia de la tierra. Él le dijo: cuenta las estrellas del cielo, si las puedes contar, porque era imposible contar las estrellas. Entonces el Señor mismo le está diciendo así:
así como están, como tú ves las estrellas del cielo, que son innumerables, que no se pueden contar, así va a ser tu descendencia. Le dice Dios a este hombre, le dice, así como la arena del mar, que no se puede contar, también así sería su descendencia, y de él vendrían naciones, y saldrían reyes, y saldrían reinos, y todo eso lo vemos cumplido a través de la historia del ser humano. Vemos que entonces ese linaje que comenzó a salir de los hombros de Abraham hasta el tiempo presente, vemos que ha sido demasiada gente que han poblado la tierra. Entonces entendemos que cuando Dios, ¿verdad?, llamó a aquel hombre, ¿verdad?, Abraham, y dijo que iba a ser de él una gran nación, entonces vemos su descendencia donde Dios está tratando con cada uno de ellos, ¿verdad? Trató con Isaac, trató con Jacob, y vemos que de Jacob vendría una nación que iba a ser la nación escogida por Dios, esa nación santa. Bendito es su nombre para siempre. Entonces, ahí entonces vemos que el Señor Todopoderoso comienza a obrar en la vida de este hombre para poder que de su simiente saldría una nación que iba a ser una nación diferente a las demás naciones. En el tiempo de la nación de Israel, cuando la nación fueron aquellos pocos hombres, 70 hombres fueron llevados, ¿verdad?, a Egipto en el tiempo de José. Vemos que Dios comenzó a obrar. Dios hizo de aquellas pocas personas, comenzó a multiplicarse de tal manera que allí en Egipto se multiplicaron hasta ser una nación poderosa, una nación grande. Entonces vemos que fueron oprimidos durante 400 años en Egipto, y en esos 400 años se formó una nación que Dios iba a escoger para ser la nación bendecida, la nación en la cual vendría a venir todas las bendiciones habidas y por haber para las demás naciones. Para resumirle la historia, ¿verdad?, en pocas palabras, vemos a Dios obrando de tal manera que Dios los saca con mano dura de Egipto, y los saca para que entonces ellos entendieran que ese que los estaba salvando era el Dios verdadero. Entonces vemos ahora que Dios traza un plan eterno con esta nación y le dice que ellos serían una nación santa, una nación, ¿verdad?, que iba a ser la nación a la cual Dios, ¿verdad?, iba a hacer que ellos fuesen el faro de luz en medio de las demás naciones que estaban, ¿cómo? Estaban aquellas naciones hundidas en su pecado, en su maldad, en la idolatría. Algo que Dios aborrece de lo más profundo de su corazón es la idolatría. Es cuando una persona quiere hacerse de un Dios y decir esto es Dios, cuando eso no es Dios, sino que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, el Dios invisible, el Dios que ni usted y yo hemos visto, pero que solamente la imagen de Él fue puesta en aquel que se hizo carne, que es Jesucristo. Entonces entendemos que de ese linaje, del linaje de Abraham, ¿verdad?, vendría todo lo demás linaje. Entonces vemos que para nosotros entender qué es lo que significa linaje escogido, ¿verdad?, primeramente Deuteronomio en su capítulo 18 y en su versículo 1 comienza a establecer lo que es el sacerdocio, ¿verdad? Y Dios llama al hombre para ser sacerdote, ¿verdad? Entonces vemos que eso es un oficio que es totalmente sagrado para Dios. Y eso lo vamos a tocar más adelante. Lo vamos a tocar más adelante. Pero yo quiero que usted entienda que cuando Dios nos está llamando a nosotros, a su iglesia, a aquellas personas que servimos al Señor, nos está llamando linaje escogido, nos está diciendo en pocas palabras, te he llamado con un propósito especial y totalmente diferente a las demás personas. Vemos que hay personas que no saben ni siquiera cuál es su ministerio ni cuál es su función dentro de la iglesia. No saben todavía, y a veces llevan años en la iglesia y dicen, Dios mío, pero ¿por qué estoy todavía aquí? ¿Por qué no estoy haciendo algo? Entonces ellos no conocen cuál es el plan de Dios en su vida, y es porque no se han dado a la tarea de escudriñar la palabra. El Señor dijo claramente en este capítulo 2 y en su versículo 9, vosotros sois linaje escogido. Y para poder entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia, tenemos que saber qué es el linaje escogido de Dios. Entonces, dice que Dios nos escogió a nosotros primero.
Y yo quiero compartirle esta palabra con cada uno de ustedes. Yo quiero que usted me acompañe, ¿verdad? Al libro de Efesios, ¿verdad? El libro de Efesios en su capítulo 1. Efesios en su capítulo 1. Porque entendemos, ¿verdad? Que siempre hay una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1. Y en Efesios capítulo 1 y en su versículo 4 nos dice la palabra del Señor. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos está diciendo el Señor que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y a veces yo como que me gusta sacarle algo gracioso a esto, ¿verdad? Y es porque, imagínese usted cómo, usted cree que Dios me escogería a mí, cuando yo estaba en mi mundo de pecado. Gracias a que Él me escogió antes de la fundación del mundo, antes de que yo naciera y antes de que yo hiciera tal vez las barbaridades que hice, pero ya Él me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Oye, es que Dios sabe cómo es que hace las cosas. Bendito su nombre para siempre. Entonces, Él nos escogió con un propósito. Nos escogió primeramente para que fuésemos santos. En pocas palabras, para que fuésemos gente separada, apartada, porque eso es lo que significa la palabra santo. Algo que ha sido apartado para algo divino, no para algo terrenal. Cuando se habla de separarse de algo santo, es algo que ha sido consagrado para algo divino, algo específicamente para la adoración a Dios. Entonces, y dice sin mancha, ¿verdad? Sin mancha delante de Él. Entonces mucha gente dice, pero nosotros somos pecadores, nosotros no somos santos. Oye, pero si la palabra nos está diciendo que tenemos que ser santos y sin mancha delante de Él, entonces para tú poder ser santo, tienes que ser una persona que constantemente tú te estás humillando delante del Señor y pidiéndole perdón por tus pecados. Cuando tú en la mañana te levantas y abres tus ojos porque Dios te dio el privilegio de poder abrir tus ojos nuevamente, entonces en ese momento tú te tiras de rodillas y clamas a Dios y oras a Dios y le dices, Señor, perdóname si en algo te he fallado. Y cuando cae la noche y durante el día hasta que llegue la noche, mantente consagrado al Señor y Dios te va a ver como un hombre santo, un hombre perfecto, así como encontró a Job cuando le dijo, y no hay otro como él, varón perfecto, apartado del mal. Entonces Job era un hombre perfecto. ¿En qué sentido? En que él se humillaba constantemente para buscar el rostro de Dios, y él sabía que él le fallaba a Dios, pero él le pedía perdón a Dios y hacía su sacrificio por él y aún por sus hijos, y a Dios le agradaba eso. Entonces nos está llamando linaje escogido, ¿verdad? En ese momento. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, en su capítulo 7 y en su versículo 42, que David, ¿verdad? Este hombre, que de David vendría el linaje de Cristo. Mira lo interesante de esto. Que de este linaje vendría el Mesías. Entonces él había prometido y había hablado a través de los profetas y a través del profeta Isaías que de ese vástago de Isaí saldría el renuevo, saldría un retoño que iba a ser ese árbol donde nosotros íbamos a encontrar ese lugar, ¿verdad?, de descanso y de sombra para nuestra vida. Y ese era Jesucristo. Jesucristo saldría de la simiente de David. Bendito es su nombre para siempre. Por eso aquel mendigo y aquel hombre ciego clamaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no estaba hablando de un hijo específicamente de David, estaba hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es conocido como el hijo de David. En pocas palabras, venía del linaje de David, de ese segundo rey de Israel, David. Entonces, eso es lo que nos dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7 y en su versículo 42. Entonces, la Biblia dice que si nosotros somos de Cristo, en pocas palabras, nosotros los que hemos sido regenerados y lavados con la sangre del Cordero, dice que si somos de Cristo, somos linaje de Abraham. Entonces,
Eso es parte del linaje. Nosotros somos linaje de Abraham y no porque hayamos salido de los hombros de Abraham, sino que por medio de Jesucristo ahora somos linaje de Abraham. Y eso es algo que a mí me impacta, porque cómo es que Dios toma la sangre de nosotros simbólicamente y la cambia de tal manera para que entonces nosotros, por medio de la sangre de Jesucristo, ahora nosotros pertenecemos al linaje. Cuando usted va y se hace una prueba de ADN y le hacen una prueba de ADN al niño para probar si usted es el padre, entonces por medio de ese linaje, por medio de esa sangre, se reconoce quién es hijo y quién no es hijo. Entonces, de la misma manera, por medio de la sangre de Jesucristo, ahora nosotros somos linaje de Abraham y somos linaje de David y por ende linaje de Cristo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si somos de Cristo, somos linaje de Abraham. Eso lo habló ahí el apóstol Pablo en Gálatas en su capítulo 3, en su versículo 29. Entonces, dice la palabra que de una sola sangre ha hecho todo linaje. Y eso es interesante. Dice que de una sola sangre ha hecho todo linaje. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, en su capítulo 17, en su versículo 26, nos está diciendo que en pocas palabras, todas las naciones, por medio de la sangre de Jesucristo, se ha hecho un solo linaje. Y usted tiene que buscar esa porción de la palabra. Vaya apuntando para que usted aprenda, ¿verdad? Y sepa cuál es su identidad dentro de la casa de Dios. Para que usted sepa cuál es su identidad aún en el mundo exterior, donde las personas a veces no saben ni quién es usted, pero que cuando usted comience a hablar esta palabra, usted va a ser reconocido que usted proviene del linaje de Abraham, del linaje de Cristo. ¿Por qué? Porque de toda sangre ha hecho un solo linaje nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 22, versículo 16, nos dice que Cristo mismo hablando se identifica. Jesucristo se está identificando y dice que Él proviene del linaje, ¿verdad?, de David. Entonces, es interesante. Yo quiero conseguir esa porción de la palabra en el libro de Apocalipsis. Quiero leérsela porque quiero que usted entienda, ¿verdad?, antes de ir al siguiente paso. El libro de Apocalipsis en su capítulo 22. Su capítulo 22. Y dice en su versículo 16. ¿Verdad? Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en la iglesia. Dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces el mismo Señor Jesús está identificándose y está diciendo que Él proviene del linaje de David. Entonces vemos que aún así como Él lo está confirmando, también Él confirma por medio, ¿verdad?, como dije anteriormente, del apóstol Pablo cuando escribió a los Gálatas y también del apóstol Juan, que nosotros estamos procediendo de ese mismo linaje. Venimos de ese linaje tan especial. Entonces, también dice real sacerdocio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sacerdocio, estamos hablando de ese oficio que el Señor instituyó para que la nación de Israel fuese una nación separada, apartada para Dios, pero que iba a haber un sacerdocio donde el sacerdote tenía que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Ciertos requisitos. Entonces, primeramente tenía que ser consagrado para Dios. ¿Ve? Cuando nosotros leemos Éxodo en su capítulo 29 y en su versículo 15 al 20, nosotros vamos a entenderle que el sacerdote tenía que ser consagrado para Dios. Ahí vamos a encontrar en esa lectura cómo es que Dios instituye el sacerdocio y cómo es que Dios consagra a la persona para el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, muchas personas no entienden que dentro de la casa de Dios, Dios ha estipulado, Dios ha establecido ciertas cosas para que nosotros como sacerdotes de la casa de Dios podamos entonces ofrecer sacrificio, y no sacrificio de animales, sino sacrificio de nuestro cuerpo. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros buscamos su presencia, cuando nosotros nos tiramos de rodillas y reconocemos, ¿verdad?, que Dios
es todopoderoso y que nosotros sin Él nada somos. Nosotros estamos ahí ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque dice la palabra que ese es nuestro culto racional. Entonces nosotros somos los ministradores de la casa de Dios. Entonces tenemos, ¿verdad?, que entender que para eso Él nos ha llamado, para ser el sacerdote de su casa. Entonces hay personas que se discuten y pelean y hasta pleitean por posiciones dentro de la iglesia. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque el Señor no nos llamó a eso, porque cada uno va a hacer una función según el Espíritu Santo le da a esa persona, para que esa persona pueda ejercer ciertas cosas dentro de la casa de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de los oficios, ¿verdad?, una de las cosas que tenía que hacer el sacerdote era quemar incienso. Entonces, el incienso simbólicamente representa las oraciones de los santos, esas oraciones que usted y yo hacemos por la viuda, por el huérfano, por el preso, por la prostituta, por el adicto a droga, por la persona que está perdida en el mundo. Cuando usted está orando y está clamando, intercediendo por esas vidas que no conocen al Señor, entonces nosotros, en pocas palabras, simbólicamente estamos quemando incienso, porque esas oraciones van a llegar a la presencia de Dios y Dios va a comenzar a obrar en su misericordia. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis en su capítulo 8, ¿verdad? En su capítulo 8, y leemos, ¿verdad? Yo quiero leer rapidito para avanzar en su capítulo 8 y en su versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces vemos aquí que esas oraciones suben al trono de Dios y llegan hasta su presencia. ¿Ve? Dice que subió el humo del incienso. ¿Ve? Y dice que eran las oraciones de los santos. Entonces sube a la presencia de Dios. Entonces entendemos eso, amado hermano, que cuando usted está orando, usted simplemente no está orando, usted está quemando incienso que está subiendo a la presencia de Dios. Y ese incienso es olor grato a la presencia de Dios, porque Dios está mirando desde los cielos que hay un siervo de Él en la tierra, clamando, intercediendo por esas almas y esas vidas que se pierden. Entonces, esa es una función del sacerdocio dentro de la casa de Dios. Dice que tenía que cuidar de las lámparas, ¿verdad? Entonces, el sacerdote tenía que cuidar que esas lámparas tuvieran constantemente aceite. Cuando nosotros leemos Éxodo en su capítulo 27 y en su versículo 20, la responsabilidad del sacerdote era mantener ese aceite en las lámparas. ¿Para qué? Para que la lámpara se mantuviera siempre encendida de día y de noche. Y tenía que estar velando su mecha y tenía que estar velando su aceite para que no le faltara aceite, porque la lámpara no podía apagarse. Entonces, eso simboliza, cuando nosotros leemos escatológicamente la palabra, entonces eso significa el Espíritu Santo, es el símbolo del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos comunión con el Espíritu Santo, cuando nosotros nos dejamos regir por Él, cuando nosotros nos humillamos a su presencia, entonces el Espíritu Santo es ese aceite en nosotros. Entonces, por eso es que nosotros podemos brillar, podemos cumplir con aquel mandamiento de parte del Señor.